Tu familia tiene una sombra. Quizá crees que tienes la mejor familia del mundo y no está mal que lo creas, pero aún y así tiene una sombra muy grande de la que no puedes escapar. Está afectando a tu vida. Igual no eres consciente, pero parte de lo que pasa en tu vida que no se resuelve o que siempre te ocurre y que no te gusta que pase y que te enfrenta a ti mismo, a ti misma, que te destruye incluso, tiene que ver con esa sombra familiar que de alguna forma has heredado por asociación y que te está impulsando a vivir de una manera, a crear de una manera. Porque eres creador, eres creadora. Y tú creas porque tu cuerpo cree y siente cosas que vibra dentro de este escenario y provoca. Aunque tú aquí creas otra cosa y quieras otra cosa, si no baja el cuerpo no importa, porque quien crea aquí dentro es el cuerpo. Por eso la gente que canaliza y todas las fuerzas que intentan comunicarse con nosotros no lo hacen ellas, te lo dicen a ti para que lo hagas tú, que eres el que tiene cuerpo. Sin avatar no hay videojuego que valga. Yo puedo ser un crack, pero si no me das un muñequito para jugar en el videojuego y yo no tenemos conexión. Por eso todo el mundo quiere nuestra atención, porque tenemos poder creador y cuando tú pones atención en un lugar, estás creando eso que vibras. Por eso nos quieren con miedo, para que creemos desde el miedo, despiertos o dormidos, da lo mismo, con miedo todos, una realidad de miedo. Una realidad en donde a través del miedo nos lleven a donde quieren, como hacen con las ratas, ¿no?, de laboratorio. Y tu trabajo es salir del miedo conectándote al corazón y a esa conciencia, esa inteligencia que tú tienes a través de ese campo electromagnético que genera el corazón. Según el Centro de Matemáticas del Corazón, ya lo sabéis los que seguís esto cada día, te conectas a inteligencia superior que trasciende el tiempo y el espacio, el corazón, el campo electromagnético del corazón. Por eso se habla de estar en el corazón, no porque sea algo ñoño. Bien, aquí os voy a hablar de la sombra familiar y cómo te afecta y cómo resolverla. Y para ello tendrás que tener una gran dosis de humildad y de autoexploración, porque si eres de los de mi familia es la mejor, no la toques, es perfecta, no vas a recibir. Y tienes que entender que nadie se salva, como nadie se salva de tener un ego, como nadie se salva de la materia si estás en la materia. Así que deja de huir de eso y aprende a conocerlo para resolver aquello que se te arma en tu vida como problema. Suscríbete al canal si no estás suscrito, suscrita, please, así crecemos más rápido y ayudamos a más gente y además así YouTube te avisa, sobre todo si activas la campanita de las notificaciones, te avisará de cada vídeo que subo un vídeo diario. Así que estate atento, atenta, porque quiero ayudarte a transformar tu mentalidad y pasar de una mentalidad más como te han programado, como todo el mundo, a una mentalidad creativa, a una mentalidad de Dios y de diosa, de chamán y chamana, capaz de movilizar su realidad, de alquimista. Ahora lo vemos. Un segundito. Ya estamos aquí. Espero y deseo que estéis resplandeciendo como estos Super Saiyajin que están con los pelos de punta de la energía que tienen, que por dentro sintáis así cada mañana, ¿no? La vida te quiere vivo, viva, ¿no? Te has despertado vivo, te has despertado viva, si no estarías como tanta gente, ¿no?, que se despierta en el otro lado ya. Si estás aquí es porque la vida te quiere, todavía siente que tienes algo que hacer aquí. Así que dáselo todo a la vida, entrégate, danza con ella, como diría Alejandro Jodorowsky, danza con la vida. Y nombro a Alejandro porque para mí Alejandro fue el clic que yo hice cuando era joven y que me llevó a utilizar el arte. Yo era pintor y sigo pintando, ¿no? Pero me llevó a entender el arte de otra manera y empecé a crear lo que hoy en día conocemos como arte ritual. Y lo que te voy a contar aquí tiene que ver con el arte ritual, con cómo aplicar desde el arte ritual, cómo nosotros aprendemos a vivir como creadores y a utilizar la información que se arma en nuestra vida para crear en lugar de para invalidarnos.
De hecho, estoy preparando una formación con David Layton que espero que salga este mes de marzo ya, o si no en abril, pero yo creo que en marzo estará, de arte ritual como nunca se ha creado nunca, es decir, la mejor formación de reprogramación subconsciente del mundo, con lo mejor de lo mejor, y bueno, espero poderla presentar pronto, pero de momento te voy a enseñar esto que creo que es muy importante porque muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto nos afecta a nuestra familia. Los que tenemos tendencia a escapar de ella somos más de huir, ¿no? Nos llevamos el paquete con nosotros y no nos damos cuenta de que allá donde vamos, ese paquete va con nosotros porque somos el 50% de mi padre y mi madre. El tuyo y el mío, ¿no? Cada uno el suyo, claro. Y en esa información que está en mi cuerpo es en donde pasa todo. La parte externa solamente es la parte externa. Y yo me puedo ir a China, Cuba, Japón, pero yo sigo llevando esa información y esa sombra se arma en mi vida. Y si me quedo, pues porque la sombra a veces me absorbe y me engulle. Y me quedo ahí y bueno, esa gente que cuida a su madre hasta que tiene 80 años y no ha hecho nada más en su vida que cuidar a su madre o a su padre, o sea, no han tenido vida propia, ¿no? ¿Digo que esté mal cuidar a tu padre? No, digo que el problema es que no vives tu vida, vives la vida de otro, porque el otro proyecta en ti lo que tú tienes que hacer en la vida de él, no en la tuya. Me voy a explicar. Hay una cosa que ya en biodescodificación, en bioneuroemoción, bueno, se habla, ¿no? Mucha gente ya lo conoce, es el proyecto sentido. Tus papás proyectan en ti un sentido de existencia. Espero que mi hijo sea varón porque así continuará el negocio. Espero que mi hija sea femenina, sea una mujer, porque así me cuidará cuando sea mayor. Es decir, hay un proyecto sentido. Espero que mi hijo siga mi negocio. O sea el deportista que yo no pude ser. Hay un deseo a veces muy inconsciente en los padres que proyectan a los hijos y eso lo tienes tú como una orden que tienes que cumplir. Y eso es una sombra porque tú no puedes elegir. Igual tú lo que quisieras es otra cosa. La sombra también es todo aquello que tú heredas, porque tú heredas por asociación, por nombre, por fecha o por cualquier cosa, por parecido, por tendencia, por nariz, por ojos. Vete a saber. Pero tú heredas de forma asociativa, es decir, no es lógica, es asociativa, por semejanza, una información no resuelta de alguien de tu linaje y tú tienes que resolverla y no lo sabes. Si tu abuela no pudo casarse, tú tendrás una obsesión por casarte. O al revés, no, vete a saber cómo se te arma, pero algo tendrá que ver con esa obsesión que no pudo resolver tu abuela. O tu abuelo quiso ser pianista y tú de repente quieres ser artista y no sabes por qué. No es que sea malo o bueno, sino que es una fuerza que trata de resolverse y tú no la captas como fuerza externa a ti, tú crees que eres tú. Y persigues cosas que son patrones que además no son ni tuyos. Entonces, la sombra es muy grande. También hay una sombra muy grande que tiene que ver con que todo eso que el clan no puede resolver y pasa a las generaciones inferiores, te cae a ti asociado, pero también a tu hermana, a tu hermano y a tu padre y a tu madre. No tienen cada uno sus cosas, ¿no? Y el problema es cómo eso te afecta y cómo se conecta con ellos. Porque están las fidelidades familiares de todo tipo. Esto se ve en constelaciones, ¿no? Hijos que siguen a los padres, padres que siguen a los hijos, o que esperan de los hijos algo porque les proyectan a sus propios padres. O sea, hay unas locuras inconscientes brutales y esa es la oscuridad de la familia que te afecta en tu vida porque tú crees que independizándote lo has resuelto. Y se te reproducen los mismos patrones y roles. Tú les das respuestas diferentes porque tú vienes a mejorar eso, pero no lo logras muchas veces, ¿no? Y hay una gran oscuridad mucho más amplia que todo eso, mucho más profunda y grande que todo eso, que es la sensación de no poder trascender a papá y mamá. Buscamos eternamente a papá y mamá y resolver lo que no pudimos resolver con ellos. Bueno, hay una sombra muy grande que tiene que ver con no poder crecer jamás, ser el eterno niño que busca a papá y mamá. O la sombra de ser el eterno padre que hizo de papá a mamá y a papá, o a uno de los dos, o madre. Es decir, la sombra tiene que ver con la información que se arma cuando tú llegas, que te dice este es tu lugar. Y en lugar de tomar tu lugar de verdad, tomas el que te dicen. Y construyes una personalidad con ese contexto. Y te crees que eres ese que es lo que los demás querían. Todo eso que te estoy nombrando, tantas y tantas cosas, son la sombra de la familia.
La familia tiene una gran sombra y no te puedes escapar de ella. Así que lo mejor es que resuelvas. ¿Cómo? Observando. Dándote cuenta de cuáles son tus patrones que se arman en tu vida y ver en dónde en tu familia se arman. En dónde cuando eras niño se armaban también. Es reconocer el patrón, no el disfraz, no la apariencia, no lo que parece, sino lo que está pasando por debajo. Hay gente que dice, yo soy totalmente distinta a mi madre, y tú las ves y son iguales. Ese es el problema, esa es la sombra. No te das cuenta de que eres igual. Y estás huyendo de ti mismo. En lugar de resolver aquello y darle las gracias a tus padres por hacerlo. Mirad, la sombra de papá y mamá, y aquí empezamos a entrar a donde vamos a resolver. Dime si te hace ilusión aprender esto, pónmelo en comentarios, please. Así interactúas un poco y también te queda mejor, ¿no? Todo el tema te entra más. Dime, me hace mucha ilusión aprender cómo resolver estas sombras. Te voy a dar una clave muy grande, ¿vale? Muy grande, mucho. Luego otra cosa es cómo la manejas tú, ¿vale? Mira, tú tienes que entender que papá y mamá te están enseñando algo. De su propio patrón, de su propia inconsciencia, incluso te están aportando algo. No te enseñan solo de su luz. La luz de mamá puede ser que es muy simpática, que es muy alegre, que cocina muy bien, yo qué sé. Talentos que tenga ella, dones. Y el de papá es que es muy artístico, muy creativo, muy imaginativo y además tiene muchos don de gentes. ¿Eso lo puedo aprovechar yo para mejorar mi vida, para hacer cosas en mi vida? Por supuesto. Queda muy claro. Eso es lo que yo veo como luz en ellos. ¿Podría verlo como oscuridad? Sí, si mi padre fuera excesivamente sociable y yo no, y se pasara el día con gente y yo por culpa de eso tuviera que estar siempre con gente y odio a la gente, pues me parece una sombra de papá asquerosa. No sabe estar solo, no podemos estar nunca tranquilos. Claro que se te puede armar como sombra. Por eso te digo que en principio tienes que observar qué de papá y mamá tú asumes como luz. Esto me gusta, porque a otros se le puede armar al contrario, ¿vale? Entonces, esto de papá y mamá me gusta. Esto lo acepto, me gusta, me encantaría parecerme a ellos. Mi padre me decía, cuando le decíamos que era optimista, me decía, mi padre, o sea, mi abuelo sí que era optimista. No, mi padre era muy optimista también, pero claro, al lado de mi abuelo era archioptimista. Bueno, cada uno lee como lee, pero hay una admiración porque hay algo de tu padre o de tu madre que te gustaría heredar. Eso te gusta. Estoy orgulloso de la nariz de mi padre porque es la que más me gusta. Puede pasar, ¿no? Tanto en físico como en psicológico como en emocional, ¿no? Estoy contento de ser como mi madre en esto. Ahora, el problema es la sombra, lo que no reconoces. O que reconociéndolo no te gusta. Es decir, eso de lo que evitas ser parte, eso de lo que huyes, eso que no quieres heredar de ellos. Mi padre es alcohólico, espero que yo no. Mi padre pega, espero que yo no. A mi madre, espero que yo no. Mi madre le hace los cuernos a mi padre, espero que yo no. Pero podría pasar que por fidelidad, por tratar de amarlos y de ser como ellos, tú te conviertas en ellos y de repente esa sombra te puede y te conviertes en alcohólico como papá, engañas como mamá, porque convirtiéndote en su sombra los justificas y sientes que no los traicionas, los validas, los excusas. Es normal, nos pasa a todos los hombres, pegamos a las mujeres, claro, es que mi abuelo también lo hacía. Lo normalizas porque si tú de repente no lo haces, sientes que tu padre es un hijo de puta. Porque ¿por qué no ha hecho lo mismo que yo? ¿Por qué lo haces si yo lo puedo no hacer? Y ahí se arma el conflicto de la oscuridad. Mirad, esto es muy importante, atendedlo porque es muy importante. Hay un puente que pasa un abismo y a través del abismo se pasa por un puente, ¿vale? El abismo es la vida y el puente es el camino. Tu abuelo va por el puente, tropieza y se cae. Tu padre sigue los pasos de su padre y como lo ama inconscientemente, quiere hacer lo mismo que él, porque tú eres de donde haces lo que hacen ahí.
y esto lo tiene muy claro el inconsciente, eres de los míos, yo tengo que repetir lo que hace él. Porque si él no hace lo mismo y pasa de largo, queda como el listillo. Yo pude y mi padre no. Mi padre es menos que yo. Lo dejo en evidencia. Lo dejo mal. Es un pringao. Yo en cambio lo logré. Mi padre era un pringao. Muchos hijos, ¿qué hacen? Pasan y se sienten mal toda la vida, o pasan y se enfadan con sus padres porque no hiciste lo mismo que yo, imbécil. O no cruzan por no ponerlos en evidencia y se quedan ahí quietos. Mucha gente está inmóvil hoy en día, es por eso. Si te he hecho un clac ya, ponmelo en comentarios. Pero hay más. Imagínate que tu padre al final definitivamente se tira, como tu abuelo, porque dice así, lo sigo, es amor. No es amor porque todavía fortaleces más la oscuridad. Pero si cruzo el puente, porque si me quedo inválido tampoco resuelvo nada, si cruzo el puente me siento culpable. ¿Cómo puedo ver a mi padre como alguien sano si yo hice lo que él no pudo y yo he visto que yo podía hacerlo? Y ahí está la clave de la oscuridad cuando se sana. Papá y el abuelo tropezaron por mí. Esto lo he contado alguna vez, quizá ya te suena, pero va bien que lo vuelvas otra vez si no lo has visto nunca. Si no lo has oído nunca, ¿no? Papá, el abuelo, heredan un patrón que cae de más arriba, como tú los tuyos, que te caen. Y ellos son poseídos por ese patrón, no pueden evitarlo, es una fuerza inconsciente más grande que ellos. Lo intentan, no quieren, pero lo acaban haciendo. Y se sienten mal por dentro, pero lo vuelven a hacer porque son arrastrados por el inconsciente. Y no es tan fácil de manejar eso. Y como tú sufriste el dolor que provocó esto en ti y en los tuyos y en ellos, decides cruzar el puente. Y aquí está la gran clave, atentos, atentas a esto. Suscríbete al canal. Atentas a esto. Gracias, papá o mamá, ¿vale? Según lo que sea. Papá, por tropezar por mí. Gracias a tu tropiezo yo puedo cruzar el puente. Y de su oscuridad es un valor. Porque si él no hubiera tropezado, tú no sabrías que por ahí se tropieza y te caerías tú. Y tendría que ser tu hijo o tu hija el que hiciera eso por ti. Yo ando porque algo de mí cayó. Hay un Víctor que cayó muchas veces hasta que llegó el Víctor que andó. Todos los Víctors que cayeron hicieron que yo andara como Víctor. En mi caso entiendo que soy siempre Víctor. Pero en el caso de tu familia y tu linaje, para tu familia y tu linaje siempre sois la misma entidad. Tú eres tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu madre, tú eres todos. Está en tu sangre, todo está en tu sangre, son parte de ti. Sois uno. El inconsciente nos separa, asocia. Así que cuando yo cruzo doy las gracias a mis ancestros por todos los errores que me ayudaron a entender por qué yo ya no tenía que tropezar. Yo soy la parte que se levanta y anda. Y los honro porque sus tropiezos me llevaron a este momento. No puedo ser tan prepotente como pensar, es que yo soy mejor que mi padre y por eso yo paso. Yo soy mejor que mi padre porque mi padre tropezó para que yo lo sea. Ahí está el amor real de la sanación, de la oscuridad y de la sombra, de tu linaje, y esto lo puedes llevar a tu propia vida y a tu propia oscuridad. Gracias a que yo era un necio, ahora que he despertado me doy cuenta de lo que puedo hacer. Si no hubiera sido necio no entendería a la gente que está como yo, y por eso yo puedo tener empatía con todos los dormidos, los que están todavía en un pensamiento determinado, porque yo fui así y los entiendo. Si no, me sobrarían. ¿Entendéis? Y asumir la oscuridad es lo que más nos cuesta, porque una vez tú ya lo has resuelto, te cargarías el resto del pasado. No te lo cargues, bendícelo, porque es lo que te llevó hasta aquí. Toda la oscuridad que hay en el planeta es la que hace que tú te despiertes ahora, es la que hace que tú te revises ahora, es la que te hace que tú resplandezcas y crezcas, que tengas ganas de moverte del sofá. Y en tu familia, toda la oscuridad, porque hay gente que ha heredado más oscuridad que otra, que no la puede resolver porque el patrón es muy fuerte. Si tú puedes, si eres la oveja negra que resuelve en tu familia,
Agradéceles todos sus papeles, porque seguramente tú lo eres, porque ellos son lo que son. Y sin ellos haciendo sus papeles, tú no estarías en esta conciencia que tienes. No quiere decir que hagas lo que te digan, no quiere decir que te dejes absorber por sus patrones, o chupar por sus patrones, o destruir. No, tú pones tus límites, tus distancias. Pero dentro de ti no hay recelo ni resentimiento, porque entiendes que todo eso es perfecto para que tú hagas esto. Sin ellos no lo harías. No seas prepotente. Sin ellos no lo harías. Y ellos juegan ese papel para ti. ¿Pueden despertar también a su nivel? Puede ser. Pero lo mejor que puedes hacer es entregarles tus éxitos, agradecerles. Yo llamaba a mi madre y a mi padre y les decía, gracias por traerme a la vida. Tengo una vida maravillosa y es gracias a vosotros. Y ellos no saben qué estoy diciendo en ese momento, pero yo estoy diciendo gracias a vosotros, es gracias o sea, por cómo sois, por lo que sois, por lo que hemos vivido, yo puedo hacer y ser quien soy ahora y ayudar a tanta gente. Yo puedo haber creado con David Layton Origen, un lenguaje que está transformando vidas, que hace que la gente se conecte fácilmente a la conciencia infinita a través del corazón de una forma impresionante. Cuando tú no puedes hacerlo desde aquí o con prácticas o con respiraciones, ahí empieza a pasar eso. Y eso hace que tantos testimonios estén saliendo ahora de sanaciones espontáneas, de cosas raras, de que cambie mi estado de ánimo. Todo eso es porque tú cambias la información y yo lo pude hacer gracias a ellos. Y a mucha gente por el camino que me ha ido enseñando cosas tanto desde la luz como desde la oscuridad. Y yo pude crear arte ritual para resolverme yo porque no podía. Pero yo hice lo que ellos no hacían. Porque al ver que todo lo que hacían no funcionaba, tuve que probar otras cosas. Tuve que salirme de la zona de confort y ir a investigar fuera del entorno familiar qué había allá afuera que nosotros no podíamos ver. Pero los patrones de tus padres los poseen porque son muy fuertes. Y a ti no te poseen tanto porque tú ya tienes la experiencia de lo que hacen y porque no son tan fuertes ante ti, porque ellos ya los jugaron para ti. Es un papá o una mamá que llevan la carga para que tú estés libre a su lado y puedas jugar y crear la realidad que quieres. Si te ha gustado el vídeo, pónmelo en comentarios. Es muy valioso. A veces repito cosas porque quiero que se queden. Ahora, si tú vas integrando este conocimiento solo con los vídeos gratis, vas a hacer clacks. Si quieres más compromiso, estamos preparando esa formación de arte ritual espectacular, la mejor del mundo de reprogramación subconsciente, sin lugar a dudas. Espectacular, y ya tienes Origen ahí. Y tienes la cápsula Origen, que trabaja a nivel subconsciente. De hecho, es un complemento perfecto para Origen, pero puedes empezar por ahí. Pero ve a brosalayton.com y empieza. Porque solo desde el sofá escuchando no vas a hacer nada más que hacer clacks. Pero ¿de qué te sirve un clack si no te lleva para hacer un movimiento determinado que cambie tu vida? Solo cambia esto, pero esto no cambia el cuerpo. No cambia nada. Tienes que bajar el cuerpo. Tienes que amarte también a ti. Te quiero mucho, como le dijo la trucha al trucho. Resplandece, vuelve al origen. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.